Buenas tardes, queridas hermanitas. Aquí saludándolas por este medio que se me complicaron las cosas. Primeramente decirles pues que este día viernes en que estoy haciendo la grabación, ahorita a mediodía están operando mi mamá en Hermosillo. Ya debería estar allá, pero también les comparto que se murió una catequista muy querida de aquí de la comunidad. Ahorita vengo de la funeraria y pues son muchos pendientes. Yo creo que voy a estar saliendo unas 3 horas más y ya llegando a Hermosillo, pues ya cambia el panorama para mí de poderme conectar. Sin embargo, no quería que pasara la fecha ya establecida para conectarnos y seguir profundizando. Bueno, queda pendiente para la próxima vez que nos veamos. Había quedado una tarea pendiente muy pequeña, la retomamos para la próxima y también de lo que vamos a ver hoy. Vamos a saludar al Señor que nos convoca esta tarde, agradeciéndole la oportunidad de profundizar en su palabra, de darnos luces para comprender y nosotros integrar esa palabra que siempre viva y eficaz en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Aquí me viene en este espacio tranquilo, donde tenemos nosotros la capillita, y está nuestra imagen de Fátima, la presencia del Santísimo. Entonces, vamos hoy a profundizar en cómo está estructurado el Evangelio de Marcos. Y si ustedes recuerdan, el primer evangelio en el orden que nos lo presentan es Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y luego Juan. Pero ¿por qué empezar a estudiar el evangelio de Marcos, que ahora le vamos a dedicar a tener un panorama que les quede a ustedes? Precisamente porque Marcos, históricamente, es el primer evangelio que se escribe, que la historia data, que es el escrito más antiguo de los 4 evangelios, primeramente. Y primeramente porque, segundo, porque es una fuente para los otros evangelistas, una fuente muy importante de documentación que tendrán también Mateo, Lucas y Juan. Porque como veremos, Marcos, aunque no es apóstol, fue una persona muy cercana a Jesús, a los discípulos. Fue una persona que no hay una evidencia clara que estuvo cerca de Jesús. Sin embargo, documentado en lo que nos puede decir la tradición de la iglesia, siempre va a aparecer Marcos como una persona que supo de la vida de Jesús, que con toda seguridad lo escuchó hablar. Pero la fuente principal para que él se ponga a escribir va a ser ni nada menos ni nada más que Pedro, uno de los apóstoles. Y ustedes ya han visto que a Marcos se le representa siempre como un león, ¿verdad? Allá en Italia, en Venecia, en la Catedral de Venecia, está esta imagen que aparece aquí, donde se pide a Marcos la protección para esa región, ¿verdad? Porque se cree que Marcos llegó a evangelizar junto con los discípulos en esa región. Entonces, ¿por qué Marcos se le representa como un león? Si ustedes abren el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que empieza Marcos con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Entonces Juan, con la fuerza del Espíritu,
proclama, ¿verdad? Proclama la venida de Jesús, el Mesías, y aparece bautizando en el desierto. El león es la figura de un animal fuerte. La figura de Juan el Bautista es con la que empieza el Evangelio. Es una figura también fuerte de quien proclama de que atrás de él viene uno que es grande y que él no es digno de desatarle las correas de las sandalias. Por eso a Marcos se le representa como un león. Marcos tendrá también ese honor de haber convivido muy de cerca con Pedro, sobre todo, y los estudiosos creen que Marcos fue como el escribano de Pedro y que recibió de viva voz esa primera iniciación para abrazar el cristianismo. Entonces, aquí está la figura de él. Entonces nos introducimos a tener este panorama. Primeramente, vamos nosotros a decir que el autor del Evangelio de Marcos está asociado a dos nombres, ¿verdad? A Marcos y a Juan. Entonces, con toda seguridad, Marcos tiene dos nombres, ¿verdad? No solamente uno. Primeramente, en varios pasajes, ahí vemos, aparece como Juan y en otros como Marcos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir entonces que el nombre verdadero de Marcos era Juan Marcos. No me puedo entretener en estas citas, estoy pendiente de mandarles el material pasado, porque es realmente extenso el contenido, entonces voy a tratar de que les quede un panorama general, ¿verdad? Entonces, el autor del Evangelio, certificado en la escritura, tiene dos nombres, Juan Marcos, y aparece tanto en los Hechos de los Apóstoles como en los Evangelios asociados, tanto como Juan como Marcos. Entonces, decimos también con seguridad que el autor del Evangelio es Marcos, ¿verdad? Y muy relacionado con la figura del apóstol Pedro. Tanta solicitud y tanta cercanía que Pedro lo llega a nombrar como hijo. Y con toda seguridad, la tradición nos afirma que Marcos era de una familia acomodada. De hecho, está la constancia que cuando Pedro sale de la cárcel y es liberado, aparece que va a la casa de María, la madre de Juan, de sobrenombre Marcos. Entonces quiere decir que ellos gozaban de una mansión amplia y que estaban ellos también muy cercanos a la expresión de nuestra fe cristiana, abrazar las enseñanzas de Jesús, porque Pedro se dirige a la casa de Juan Marcos y ahí, ¿verdad? Está con ella. Podemos también nosotros corroborar que efectivamente Marcos es el autor que lleva su nombre el Evangelio, y esto lo encontramos, sabemos que nosotros tenemos como fuente para profundizar y tener la certeza de lo que creemos, no solamente la Escritura, también está la tradición de la Iglesia. Esas son las dos grandes, podemos decir, que sostienen nuestra fe, los dos grandes pilares, ¿verdad? La Sagrada Escritura y la tradición. Entonces, en la tradición de la Iglesia y en la historia también nos afirman que en los escritos de Papías de Hiriápolis, de la región de Frigia, encontramos que él afirma
que el autor del Evangelio es Marcos, ¿verdad? Papías, que fue obispo de Frigia, y seguidor del apóstol Pedro. También encontramos en la historia documentación muy importante en un prólogo encontrado antimarcionista, donde ya desde entonces, entre el 160 y el 180, nos habla de que el autor es Marcos, el del Evangelio, ¿verdad? Y es importante esto porque aquí, ya en este segundo siglo, se luchaba contra la corriente de gnosticismo que ustedes con toda seguridad han escuchado, que enfatizaban que la perfección se puede adquirir por el conocimiento, dejando a un lado la autoridad de la iglesia, ya se afirmaba. Entonces, este amigo Marción decía, no necesitamos de estar afiliados a ninguna iglesia, a ninguna institución para alcanzar la perfección espiritual. Entonces, en un prólogo antimarcionista, ahí menciona, simplemente lean todo el fundamento que nos da Marcos para decirnos quién es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, también un dato importante que encontramos históricamente es en los escritos de Irineo de León, que fue también obispo y que luchó contra el gnosticismo con grandes tratados. Nos afirma también de que Marcos es el autor del Evangelio. También en los escritos de Orígenes, en el 254, nos vuelve a recalcar que efectivamente Marcos es el autor. En cuanto a la fecha de composición del Evangelio, encontramos 3 teorías. Una, la clásica, que fue escrita el Evangelio entre el 64 y el 75 después de Cristo. Y esto nos viene del origen de Irineo de León, obispo. De Harrington en el 65, y la más actual, la que más se afirma como que fue escrita alrededor del año 40 después de Cristo. En cuanto al lugar de la composición del Evangelio de Marcos, existen 4 teorías donde se cree que se escribió el Evangelio, pero ciertamente la más certera, la que tiene más peso, es que se escribió el Evangelio en Antioquía. Y aquí no perdamos de vista que el Evangelio de Marcos responde todo el Evangelio a una pregunta, a una idea central, que es responder quién es este Jesús de Nazaret. Podemos afirmar también que el Evangelio de Marcos se le atribuye el género literario, porque aparece la palabra evangelio. A él se le atribuye el género para expresar que los contenidos de este género literario evangelio son los dichos y hechos de Jesús de Nazaret. Y recoge, vuelvo a repetir, la predicación de Pedro, y donde se nota que fue muy cercano al apóstol Pedro y con toda seguridad fue escribano del apóstol. Sus destinatarios, ¿a quién está destinado el Evangelio de Marcos? Pues está destinado a una comunidad que se ha convertido del paganismo, que ha aceptado el cristianismo, es una comunidad. Por eso, la finalidad, la idea central del Evangelio responde a esta pregunta: ¿quién es este Jesús de Nazaret? Si está dirigido a paganos convertidos, entonces Marcos, su propósito es demostrarles quién es ese Jesús de Nazaret, ese Jesús que vieron predicar.
pero también ese Jesús donde se expresó claramente la divinidad como hijo de Dios. Las fuentes que utiliza Marcos son dos fuentes concretas. Encontramos la traducción griega de Mateo en arameo, donde posiblemente Marcos encontró una síntesis esquemática de la predicación apostólica. Pero también, vuelvo a repetir, muy importante en la fuente en la que se documenta el Evangelio es el anuncio, el querigma que Pedro le da a Marcos, ¿verdad? Él, Pedro, que convivió, que pudo palpar al Hijo de Dios y descubrir en él al Mesías. Y entonces en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar narraciones breves, narraciones sobre Jesús, construcciones que se descubren los teólogos que han descubierto que son construcciones de Marcos, que hace una reflexión de lo mismo que seguramente le contó Pedro, ¿verdad? Sumarios que esbozan los acontecimientos como fueron sucediendo alrededor de la vida de Jesús, y dichos de Jesús los resalta, dichos, sus palabras y parábolas con las que hace comprender a esta comunidad pagana que se convirtió a través de muchas parábolas, hacerles comprender qué es vivir el reino, qué es aceptar el reino y gastar la vida por el reino. Encontramos también unidades literarias que están presentes en el Evangelio, un estilo narrativo, un estilo de dichos y declaraciones, y también como unidad literaria, ya lo decíamos ahorita, que parte de escritos que él se encuentra griegos, que hablan de Jesús, de su vida, de su enseñanza. Entonces vamos a decir hasta ahorita que Marcos tiene dos fuentes principales para escribir el Evangelio. Ha sido Pedro con el que ha convivido, ha tenido la oportunidad de escuchar de él de viva voz quién fue Jesús, pero también él se documenta aparte. Estamos hablando con esto que Marcos tenía preparación, que el Evangelio de Marcos está muy bien estructurado, y ahorita vamos a ver cómo lo estructura en dos grandes apartados. Vamos a decir que si dividiéramos el Evangelio de Marcos está dividido, que tiene, 16 capítulos, lo podemos dividir en dos grandes apartados. La primera, que se sitúa alrededor de Galilea, donde menciona muchísimas veces que ahí se desarrolla el ministerio de Jesús en Galilea, ahí donde es la cumbre del ministerio, la conclusión del ministerio de Jesús, y cómo de ahí parte la proclamación hacia otros lugares. Entonces, aquí aparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, vamos a encontrar la centralidad en Galilea. Y en la segunda parte de cómo está estructurado el Evangelio de Marcos vamos a encontrar es cómo se desarrolla en Jerusalén, donde se va a llevar a cabo el ministerio último de Jesús, su pasión y su resurrección. Y aquí vamos a encontrar nosotros un contraste teológico entre Galilea y Jerusalén. Fíjense bien. En la primera parte, donde todo se desarrolla alrededor de Galilea, ahí vamos a encontrar que de ahí, después, Juan, que fue entregado, ustedes recordarán, para ser decapitado, después Jesús marcha a Galilea, y allí empieza la proclamación de la buena nueva. Hasta lo encontramos en el capítulo 1. Luego,
Más adelante destaca cómo Galilea es el lugar donde Jesús realiza muchos milagros, donde llama a los discípulos y los enseña a ser discípulos, y que este discipulado no nomás tiene que estar centrado en un solo lugar, sino abrirse a nuevos horizontes, a todas las regiones del mundo. Luego aparece el concepto Jerusalén. Fíjense en qué curioso. Concepto Jerusalén, donde se va a marcar claramente la hostilidad ya de las autoridades de los escribas y los judíos contra Jesús. Muy curioso que de Jerusalén van sus enemigos a Galilea. En Jerusalén se intensifican los conflictos y la enemistad contra Jesús. No se relata, también es muy importante en esta segunda parte, que ya desde el capítulo 9 en adelante no encontramos ningún milagro hecho en Jesús, en Jerusalén, ningún milagro. Jesús ciertamente, ahí donde sabe que Él va a dar la vida, encuentra resistencia para aceptarlo como hijo de Dios. Tampoco en Jerusalén Jesús va a llamar a ninguno para hacerlo discípulo. Encuentra la dureza de los seguidores, que se llamaban escribas, fariseos. Encuentra la dureza para reconocerle a Él como el Mesías prometido. Sobre Jerusalén vamos a encontrar en estos últimos capítulos, en concretos en el capítulo 13, recordando que Marcos nomás contiene 16 capítulos. En el capítulo 13 vamos a encontrar el gran discurso apocalíptico de Jesús. Destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré, haciendo referencia Jesús a la manera como iba a morir, ¿verdad? A la manera que Él iba a ser glorificado al tercer día. Claro que esto no lo entendieron hasta mucho después. En Jerusalén aparecen los responsables de la nación que planifican y llevan a cabo el que Jesús sea aprehendido, el que Jesús sea sentenciado. Y muy chistoso porque en Jerusalén, la ciudad santa, donde tenían el signo de donde habitaba Dios, es donde Jesús va a ser rechazado y asesinado. Recuerden que ustedes ya deben de saber que en el templo de Jerusalén se guardaba para ellos como signo de la presencia de Dios, se guardaba la alianza, ¿verdad? Signo de la presencia de Dios, las tablas de la ley, el bastón, simbolizando cómo Dios los condujo a este pueblo hasta la tierra prometida, y el maná, con el que Dios alimentó en el desierto a su pueblo para llegar a esta tierra, a la tierra de Jerusalén. El significado que resalta Marcos es cómo Jerusalén, siendo la ciudad fortificada, siendo el símbolo donde habita Dios, es donde va a encontrar Él el rechazo total a no ser reconocido como el Mesías. También en Marcos aparece una importancia vital, la importancia teológica de la pasión como motivo estructurante del Evangelio de Marcos. Y aquí esto es muy importante porque Marcos va a dejar muy claro quién es responder a esa pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Y entonces el Evangelio de Marcos nos dice con mucha precisión, del capítulo 9 en adelante, que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el enviado por el Padre, que con su pasión y su muerte
nos va a dar la oportunidad de rescatarnos, nos va a dar la oportunidad de estar un día con Él. Entonces, a este pueblo pagano que se ha convertido al cristianismo, a Marcos le interesa que lo descubran como el esperado, como el Mesías esperado, como aquel en quien se cumplen las promesas del siervo sufriente que va a dar la vida por la humanidad como rescate para poder estar un día con Él. Por eso vamos a encontrar algo muy significativo alrededor de la pasión, cómo Jesús anuncia este momento de la pasión como parte del proyecto, el proyecto de Dios para la humanidad, de derramar la sangre. Para eso Jesús, en el Evangelio de Marcos, queda muy claro que Jesús anuncia esto, aunque los apóstoles no les quedaba muy claro. Entonces encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando les dice a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y resucitar después de 3 días. Yo creo que, claro que esto no les agradó a los apóstoles. Estamos descubriendo como el Mesías, este es el propósito del escrito, y ahora tú nos estás diciendo que este Jesús de Nazaret va a ser rechazado, que va a morir y que va a resucitar. Eso eran términos que un pueblo pagano, claro que no lo entendía. Y luego también encontramos otro pasaje donde habla a los discípulos que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y morirá por nosotros. Otra cita también en 10:32, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes. Entonces, aquí nosotros nuevamente en nuestros 3 pasajes, en concreto, recalcamos los anuncios de la pasión que Marcos quiere dejar muy claro a estos paganos convertidos al cristianismo que es necesario que el Hijo de Dios sufra como rescate para la humanidad. Por eso el Evangelio de Marcos nos va a decir que el acontecimiento más importante, la pieza más importante es preparar a sus discípulos, a sus apóstoles para este acontecimiento, donde Él se revelará como el Mesías. Porque recuerden la pregunta del inicio. La idea central del Evangelio es responder a una sola pregunta. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Pues que les quede claro que en su humanidad este Hijo de Dios va a padecer, va a morir para que lleve a cabo el plan salvífico del Padre. Pero también Marcos va conduciendo a lo largo de los últimos capítulos a que les quede claro a estos paganos convertidos al cristianismo que esta persona sufriente que da la vida va a resucitar y que en la cruz es donde se va a manifestar como el esperado de los tiempos, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso el relato de la pasión muestra ese cumplimiento de las Escrituras. Recuerden cuando Jesús está en la cruz, aquella expresión que encontramos verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ese es el propósito de Marcos, responder esa pregunta. Jesús de Nazaret, ¿quién es? Es el que vino a dar la vida por nosotros y manifiesta quién es en la pasión, en su muerte. Encontramos al teólogo William Reed, que fue el primero en indicarnos que Marcos, al componer su obra, sirvió una concepción teológica muy importante, lo que nos aporta este teólogo,
a nosotros en el siglo XIX, donde nos habla él del secreto mesiánico que está presente en los últimos capítulos de Marcos. Este secreto mesiánico acerca de que Jesús va revelando de una manera leve que él es el Mesías esperado. Pero en este secreto mesiánico, Marcos va a encontrar primero que Jesús hace entender a esta comunidad pagana que esa mesianidad se expresará no cuando ellos quieran, sino en la cruz. Por eso Jesús no va a expresar claramente que es el Mesías, es lo que le vamos a llamar primero el secreto mesiánico, porque no va a permitir que cuando no ha llegado la hora se exprese, se revele quién es él verdaderamente. Entonces se sirve de 3 motivos teológicos para lograr este efecto de este silencio teológico. Encontramos esos mandatos del silencio, por ejemplo, a los demonios, a los que curaba y a los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, 25, cuando Jesús expulsa a un endemoniado, fíjense bien, los demonios le dicen a Jesús 1:24, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Entonces manda el silencio a los demonios. Sabe Jesús que no ha llegado la hora de expresarse. Para Marcos, en el descubrimiento que nos hace este teólogo, no ha llegado la manera, el momento en que Jesús se manifieste públicamente como el Mesías prometido. Luego, también cuando Jesús cura, también en el capítulo 1:44 encontramos, mira, cuando cura a un leproso, mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. También Jesús manda que guarde silencio cuando él ha hecho un milagro, ¿verdad? En este caso, a un leproso en el capítulo 1. Otro ejemplo, cuando manda callar a los discípulos en el capítulo 8, versículo 30. Donde encontramos la profesión de Pedro. Pedro le dice a Jesús, después que Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Esto es teológicamente lo que con toda seguridad ustedes han escuchado, esos secretos mesiánicos que tienen el propósito de que hasta en la pasión, en la muerte de Jesús, se resalte, se descubra, se responda a la pregunta que Marcos quiere. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Pues es el Mesías esperado. Es en el que se cumplen las promesas. Es el Cordero llevado al matadero. Es el que tenía que sufrir para darnos la oportunidad de ser rescatados. Vamos a encontrar, pues, acerca de los discípulos, de las observaciones también, de la incomprensión de los discípulos que no comprenden por qué Jesús, si ellos están descubriendo que es el Hijo de Dios, por qué
quieren que guarden silencio, ¿verdad? Claro que no lo comprenden ellos. Los discípulos aparecen como los que no comprenden, sobre todo el anuncio de la pasión, tan cegados para descubrir que es el propósito de Dios Padre. Bueno, ciertamente ahorita fue un poco más breve porque yo sola estoy hablando, no estamos en un diálogo como lo tuvimos la vez pasada, pero que nos quede claro a nosotros que el propósito de Marcos, que se dirige a un ambiente a paganos convertidos al cristianismo, es responder a la gran pregunta: ¿quién es este Jesús de Nazaret? Esa es la finalidad. Afirmarles que este Jesús es el Mesías esperado. Y ahora, con toda seguridad, el Señor, a ti y a mí, nos quedará preguntar el Señor: ¿y Jesús quién es para ti? La tradición de la iglesia nos dice que Marcos no fue un apóstol, fue seguidor de Pedro. Y hay datos curiosos donde la historia nos afirma que Marcos sí pudo haber conocido a Jesús. Si los apóstoles llegaban a casa de su madre y se hospedaban, ya hay algún teólogo que ha llegado a decir, porque nomás viene eso en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está en el huerto de los olivos y llegan para apresarlos, le preguntan a un joven que si dónde está el maestro. Y el joven ese sale despavorido, dice que se le cae la túnica que trae puesta y camina desnudo. Muchos historiadores han afirmado que ese joven que corre era Marcos, que después va a ser discípulo, seguidor de Pedro. Muy cercano también va a aparecer Marcos en las misiones de Pablo y Bernabé. Esto nos quiere decir que Marcos fue llevando un proceso catecumenal, un proceso de conversión de alguien que pudo, con toda seguridad, ver de lejos al maestro, convivir con el maestro, convivir con los apóstoles, convivir con los discípulos, pero tuvo su momento de gracia en que descubrió a ese Jesús histórico que le transformó la vida, donde descubrió a ese Jesús histórico, donde se cumplieron esa promesa de que Él era el Mesías esperado. Y bien, nosotros en nuestra vida nos hemos encontrado con ese Jesús histórico. También nosotros hemos dado un giro en nuestra vida de descubrirlo como el Mesías. Y pues estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo, una invitación para expresarle al Señor cómo es nuestro seguimiento. Si lo seguimos de lejos o lo seguimos de cerca. Que el Señor nos conceda seguir profundizando su palabra y se vaya convirtiendo de veras en un compromiso donde podamos ser reflejos de este Mesías que creemos. El Evangelio de Marcos solo son 16 capítulos. Yo les pido que lo lean todo el Evangelio de Marcos. Yo tengo un problema porque algo le moví a la computadora que yo no puedo ya mandar del archivo WhatsApp en PowerPoint, no lo pude hacer, pero voy a pedir un correo para mandar en PDF, que va a ser más fácil, mandar los dos archivos pasados y este archivo para que ustedes lo repasen.
Y para la próxima, que ya va a ser dentro, creo que 2 semanas, 2 o 3 semanas, yo quisiera que de este último archivo que quiero que ustedes repasen y que a lo mejor ahorita lo vi rápidamente con la premura que me tengo que ir, que lo vuelvan a leer y les dejo de tarea si hay alguna pregunta que quieran hacer del material, que con eso iniciemos en la próxima vez que nos veamos, Dios mediante. Pues gracias por su atención. Una disculpa nuevamente por no haberme conectado directamente y estarnos viendo. Ahorita traigo la preocupación de, nombre sea de Dios, que mi mamá haya salido bien de la operación. Ahorita ya me están esperando mis compañeras y viajamos rumbo a Hermosillo y yo soy la chofera. Que el Señor nos bendiga, que esta Semana Santa que estamos próximas a celebrar, la podamos vivir agradeciéndole al Señor ese reconocimiento que Él es ese Mesías esperado y que nos lanzamos en nuestra vida a expresarlo ante los demás que creemos en Él como Hijo de Dios. Que así sea. Nos despedimos. Está el Santísimo del Señor, pidiéndole que nos bendiga. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Dios mediante, si Dios nos presta vida. Adiós.